Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente estamos transmitiendo su programa Sembradores del Rey. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar una vez más en su programa en este lunes. Un lunes tan hermoso y con mucha agua, con mucha lluvia aquí en Matehuala en estos días. Gracias a Dios por esa bendición que Él nos da. Así de que bienvenidos a su programa Sembradores del Rey. Y antes de continuar con el tema de esta tarde, saludamos a todos nuestros hermanos que ya están conectados y que seguramente ya nos están escuchando. Saludos a nuestros hermanos allá en Allende, en Nuevo León. Dios les bendiga. Saludos a las familias que están ahí presentes. Nuestro hermano Juan, nuestro hermano Fidencio, familia, nuestro hermano Morales, si ya está conectado, y alguien más que no recuerdo, si ya están en esta conexión por medio del celular. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Y antes de continuar, vamos a escuchar un himno y luego tendremos una oración para así presentar el tema en esta hora de la tarde. En el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Vamos a continuar con su programa en esta hora de la tarde, Sembradores del Rey, pero también nos pueden ver por medio del video en directo. Vamos a tratar de conectarnos ya en este momento para aquellos que tienen una computadora o también por medio del celular nos pueden estar viendo. Vamos a tratar de conectarnos, hermanos y amigos, para seguir con su programa Sembradores del Rey. Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes por este medio para traer la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder traer un tema más, y por estos medios que están al alcance nuestros para predicar la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos los que en esta tarde nos están viendo. Saludos a nuestro hermano Mendieta, nuestro hermano Guadalupe Corpus, miembro de la congregación aquí de este lugar, y también a nuestros hermanos en Allende que también están en conexión. Vamos a hacer una oración y en esta noche o tarde arrancamos con el tema que ya se ha mencionado
por medio de el anuncio en el tema de la radio. Vamos a ponernos en manos de Dios y luego entramos al tema de esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias porque nos permite el poder estar hoy un día más predicando su palabra, sea con quienes nos van a escuchar y quienes nos están viendo. Bendígalos y sea con cada uno de ellos. Por los planes y nuestro Dios que cada familia tiene en su hogar, que usted sea con ellos. Por los enfermos en los hospitales, en los hogares, especialmente nuestros hermanos en Cristo, también sea con ellos. Perdone nuestros pecados porque sabemos, nuestro Dios, que ofendemos de una u otra manera. Pero aquí estamos, Señor, luchando y siguiendo hacia adelante porque queremos que nos dé la corona de la vida. Bendíganos en esta noche, sea con nosotros en esta exposición de este tema. Pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, pues vamos a continuar predicando la palabra de nuestro Dios por este medio, esperando en nuestro Dios que no se corte la transmisión, porque en cierta ocasión se nos cortó la transmisión, pero esperamos que no vaya a suceder lo mismo en esta ocasión. Saludo a nuestra hermana en Cristo, Esperanza, con nuestro hermano allá en Río Verde. Dios les bendiga. Saludos a nuestros hermanos, que Dios sea también con ustedes. Ellos predican la palabra de nuestro Dios allá en Río Verde, nuestro hermano Neón y su esposa. Hermanos, en esta tarde voy a hablar acerca del tema que ya lo he anunciado, la clase de varones que Dios desea. La Iglesia de Cristo, tanto aquí en Matehuala como en otros lugares, se encuentra en una grande necesidad de tener varones que estén dispuestos y preparados para hacer lo que Dios desea que seamos. Hermanos, la iglesia los necesita y nosotros podemos ayudar en gran manera a que la iglesia del Señor sea lo que Dios desea que seamos. La Biblia en Génesis nos habla acerca de ese varón que Dios creó. Por eso, en esta hora de la noche, de la tarde, les voy a hablar acerca de la clase de varones que Dios desea. Porque en Génesis dice la Biblia que Dios los creó y dice varón y hembra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. De esta tarde o de este texto he sacado el título para traer la clase o el tema que voy a compartir con ustedes. La clase de varones que Dios desea. ¿Qué clases de varones Dios desea? Hermanos, tengo algunos asuntos que quiero compartir con ustedes, esperando que sea de ayuda y nos ayude a aquellos que estamos al frente y que estamos predicando la palabra de Dios, o aquellos varones también que están predicando la palabra de Dios y que no han ido a algún instituto bíblico, pero son varones que Dios también necesita para que se extienda su palabra. Varones para que prediquen el evangelio y el reino del Señor se engrandezca, el reino del Señor crezca. La clase de varones que Dios desea, como asunto número 1 a tratar, Dios desea varones conocedores de las Escrituras. Esa es la clase de varones que Dios desea. Anótele, Dios desea varones conocedores de las Escrituras. Porque sabe una cosa, el conocer las Escrituras nos ayudan a lograr lo siguiente. Si nosotros, varones, y todos los que en esta tarde nos están viendo, si usted estudia las Sagradas Escrituras, fíjese, de esos varones que Dios desea, conocedores de las Escrituras, fíjese en lo que nos ayuda a lograr, hermanos, el conocer las Sagradas Escrituras. Quiero decirles que conocemos mejor la voluntad de Dios. Sí, la clase
de varones que Dios desea son esos varones, hermanos, conocedores de las Escrituras, porque dice Efesios 5:17, Efesios capítulo 5, versículo número 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En esta tarde, a los que se están uniendo a este tema que estamos llevando a cabo, los saludamos con todo el debido respeto a cada uno de ustedes que se merecen, como nuestros hermanos que están por medio del celular conectados. Todos mis respetos de parte mía, todos mis respetos de parte mía para cada uno de ustedes. Si yo en este tema, hermanos, o por medio de estos temas ofendo o he ofendido a alguien, estoy dispuesto de ir y pedirle perdón de rodillas si les ofendo o le he ofendido a alguien. Hermanos, quiero decirles entonces en esta noche que estamos hablando acerca de la clase de varones que Dios desea. Saludos a nuestro hermano Neón Urias, Dios te bendiga, hermano. Estreché tu mano antier, creo que fue antier que te vi. Saludos, Dios te bendiga. Mi sobrino Magdiel, Dios te bendiga. También Bere Zúñiga, esposa de Magdiel, que también ellos conocen las sagradas escrituras. Dios les bendiga, bendiciones desde lo alto para ustedes y para esas dos hermosas bebas que no tengo el gusto de conocerlas en persona, pero sí por medio de las fotos que se suben por estos medios. Estamos viendo el tema, la clase de varones que Dios desea, y hemos hecho una pregunta: ¿qué clase de varones Dios desea? Y estamos viendo el primer asunto: Dios desea varones conocedores de las Escrituras. Porque, hermanos que nos están viendo, el conocer las Escrituras nos ayudan a lograr lo siguiente: si nosotros conocemos bien las Sagradas Escrituras, conocemos mejor la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 5:17, por tanto dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros podemos entender, nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer, varones? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer mejor la voluntad de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Dios desea varones conocedores de las Escrituras. ¿Y saben qué? El conocer las Sagradas Escrituras nos ayuda a lograr lo siguiente: no pecar contra Dios. Dice el salmista en el capítulo 119, versículo 9, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren nada más lo que nos ayuda el que nosotros conozcamos bien la Sagrada Escritura. No pecar en contra de nuestro Dios, según Salmo 119, verso número 11. Porque nosotros, hermanos, conocemos las Escrituras, y la clase de varones que Dios desea son varones conocedores de las Escrituras. ¿En qué nos ayuda el conocer las Escrituras? Nos ayuda, como tercer lugar, crecer en el conocimiento de las Escrituras. Estamos dentro del asunto número 1, pero estamos viendo el conocer las Escrituras nos ayudan a lograr lo siguiente: crecemos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Allá en Primera de Pedro, cuando escribe el apóstol Pedro en su primer carta, más bien en su segunda carta, Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 18, dice: antes bien, fíjese, antes bien, creced. Habla creced en qué: creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. La clase de varones que Dios necesita. Dios desea varones, hermanos. La clase de varones que Dios desea son varones conocedores de las Escrituras. Y el conocer las Escrituras nos ayudan a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Si nosotros queremos saber más de la palabra de nuestro Dios,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente estudie la Sagrada Escritura y va a crecer en el conocimiento de las Escrituras. La clase de varones que Dios desea. Dios desea varones conocedores de las Escrituras, y el conocer la palabra de Dios nos ayuda a lograr también lo siguiente: estar preparados para presentar defensa. En Primera de Pedro, regresando a Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 3, versículo número 15, mire lo que dice este escritor en el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Note la siguiente frase: y estad siempre. No dice estén de vez en cuando o cuando ustedes puedan, no dice y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Pero dice, hermanos, ¿con qué clase de actitud? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La clase de varones que Dios desea, conocedores de las Sagradas Escrituras, para estar preparados para presentar defensa de ella misma. Tengo una pregunta aquí: ¿qué debemos de hacer para conocer mejor las Escrituras? Estamos viendo la clase de varones que Dios desea. Dios desea varones conocedores de las Escrituras. Y hemos dicho, hermanos, lo siguiente: que el conocer las Sagradas Escrituras nos ayudan a lograr lo siguiente: conocemos mejor la voluntad de Dios, para no pecar contra Dios. Crecemos en el conocimiento de las Escrituras y estamos preparados para presentar defensa. Pero la pregunta es: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para conocer mejor las Escrituras? Saludos a mi hermano Enrique Nava de allá de San Luis Potosí. Dios te bendiga. Es uno de mis hermanos muy serviciales, a quienes apreciamos a todos en el amor del Señor. Gracias, hermano, por ese lindo hospedaje, hermano, que nos has dado. Este hospedaje más bien que nos has dado, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. También saludos mi hermana Julia Martel de aquí de Matehuala. Nuestro hermano Lupito se te extraña, claro que sí, hermanos. Así es, Dios les bendiga. Gracias. Entonces, hermanos, estamos viendo el tema, la clase de varones que Dios desea. Y estamos en el primer asunto: Dios desea varones conocedores de las Escrituras. La pregunta es: ¿qué debo de hacer para conocer mejor las Sagradas Escrituras? ¿Qué debo de hacerla? ¿O qué debo de hacer más bien? ¿Qué debemos de hacer nosotros personalmente, individualmente? ¿Qué debo de hacer? Bueno, la respuesta es sencilla: leer las Escrituras más seguido. Esa es la respuesta. ¿Qué debemos de hacer para conocer mejor las Escrituras? Leer las Escrituras más seguido. Eso es lo que debemos de hacer. Es como si alguien me pregunta: ¿qué debo de hacer para aplacar el hambre que me da bien de seguido? ¿Qué debo de hacer para que se me aplaque el hambre? Bueno, todos nos da hambre. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues simplemente coma un poco más de seguido. Y bueno, más a nosotros los diabéticos, hermanos, que nos dan comida como si fuéramos niños chiquititos, ¿verdad? Que estemos comiendo cada 3 o 4 horas, pero poquito, y sinceramente eso me desespera, hermanos. Estamos impuestos a sentarnos y comer un buen bocado, pero ahora con esta enfermedad del siglo, pues estamos, hermanos, muy limitados. Pero estamos hablando acerca de la clase de varones que Dios desea. Dios desea esta clase de varones que conozcan mejor las Escrituras. Pero la pregunta es: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer para conocer mejor las Escrituras? Pues leer las Escrituras más seguido. En Primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol Pablo le está dando un consejo al joven evangelista llamado Timoteo. Pablo lo iba a ir a visitar, pero le dice el apóstol Pablo: entre tanto que voy, dice ahí, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza. Pablo iba a ir, lo iba a ir a visitar, pero le dice a Timoteo, tú debes de estar ocupado en estas cosas. Evangelistas, nosotros debemos de estar ocupados en ello. Debemos de estar ocupados también. Bueno, somos evangelistas a tiempo completo. Yo sé que algunos que me están viendo trabajan y hay que trabajar. Hay que llevar el sustento para el hogar, porque la misma Biblia nos dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Hay que trabajar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aparte de ese lugar y ocuparnos en las Escrituras. Entonces, los varones que Dios desea son varones que conozcan las Escrituras. ¿Pero qué se debe de hacer para conocer mejor las Escrituras? Pues una de las cosas que debe de hacer usted para conocer mejor las Escrituras es memorizarlas. Memorizar las Escrituras. Hermanos, hay personas que conozco, hermanos, y que me están viendo seguramente, que saben muchos textos, hermanos, de memoria. Practican lo que se le llama la memorización. Memorizan mucho, hermanos, la Sagrada Escritura. Y cuando ellos se congregan o se reúnen, hermanos, en ciertos lugares donde ellos adoran a Dios, ellos tienen por ahí, dan lo que se le llama cadena de textos. Pero me admira, hermanos, que cómo citan textos bíblicos. Y yo quiero pensar, ¿por qué? ¿Por qué saben tantos textos de memoria? ¿Por qué saben tantos salmos? Quiero decirles que mi esposa, hermanos, mi esposa, ella antes de que nosotros nos casáramos, ella iba a otra iglesia, no la iglesia de Cristo, iba a otra iglesia, y créanme lo que no me apena decírselos a los que me están viendo. Ella sabía y sabe muchos salmos de memoria, hermanos. Donde ella iba, le encargaban que se supiera o que dijera salmos de memoria, y me decía, ¿cuántos salmos te sabes? No, pues yo no, nada más me sabía, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo que me sabía, hermanos, y es lo que nos sabemos. Y el Salmo 23, Jehová es mi pastor, todo mucho, hermanos, pero ella me lo decía completo. Hermanos, la clase de varones que Dios desea, varones, hermanos, que memoricen las Escrituras, porque citando nuevamente Salmos 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que necesitamos hacer todos, hermanos, guardar o memorizar en nuestra mente la palabra de nuestro Dios. La clase de varones que Dios desea. ¿Qué clase de varones, hermanos? Dios desea varones conocedores de las Escrituras, pero para conocer las Escrituras, ¿qué hay que hacer? Hermanos, leerlas, memorizarlas, pero ¿sabe qué? Desear las Escrituras, porque si alguien no desea las Escrituras, la palabra de Dios, pues no la va a memorizar. Si no desea las Sagradas Escrituras, es como si a alguien se le invitara a comer y acaba de comer, pues ya no va a querer más comer porque está servido. Pero, hermanos, con la Sagrada Escritura no es así, hermanos. Dios desea varones conocedores de las Escrituras, y lo que hay que hacer es desear las Escrituras, porque dice la Sagrada Escritura en Primera de Pedro 2:1, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quiere usted crecer en su salvación? ¿Quiere usted crecer en el conocimiento de las Escrituras? Es un varón que usted se congrega en la congregación donde está alguien predicando, pero usted también quiere tener participación en la misma, en la congregación, respetando la organización que ahí se tiene, respetando el orden que se lleva. Usted lo que tiene que hacer es desear las Escrituras, pero no solamente leerlas y memorizar también las Escrituras. La clase de varones que Dios desea, varones, fíjese, hermanos, que conozcan las Sagradas Escrituras. ¿Y qué debemos de hacer para conocer mejor las Escrituras? Amar las Escrituras. Hay que amar la palabra de Dios. En una ocasión el salmista dijo allá en Salmos capítulo número 100,
119, versículo número 27. Mire lo que dice el salmista 119, versículo número 27. Dice de esta manera: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Salmos 119. Ahora era el 97, hermanos. Ahora note el 97. Mire lo que dice el 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. La clase de varones que Dios desea. Dios desea varones conocedores de las Escrituras. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer para conocer las Sagradas Escrituras? ¿Qué debemos de hacer? ¿Leerlas? Simplemente, hermanos, es la respuesta: leer las Escrituras, memorizar las Escrituras, desear las Escrituras. Y dice este texto que acabamos de leer: amar las Escrituras. Pero también otra cosa: usar bien la palabra de verdad. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, también. Usar bien la palabra de verdad. Allá en segunda de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo, en el capítulo número 2 y en el versículo 15, fíjese lo que dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así: procura con diligencia, o sea, con prontitud. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que corta, dice ahí, o que traza bien la palabra de verdad. La clase de varones que Dios desea. Dios desea, hemos visto este primer asunto. Dios desea varones conocedores de las Escrituras, y hemos mencionado los asuntos para desarrollar este primer punto en cuanto a este tema. La clase de varones que Dios desea. Notemos un segundo asunto más: la clase de varones que Dios desea. Saludos, nuestro hermano Jesús Manuel Rada. Dios te bendiga, hermanos. Saludos también para usted y para su apreciable familia. Número 2, la clase de varones que Dios desea. Dios desea, hermanos, varones, noten el segundo asunto, que participen en la oración. O más, sí, muy bien, es el asunto, que participen en la oración. Hay que participar en la oración para poder vencer al enemigo de la tentación. Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la clase de varones que Dios necesita hoy, hermanos, son varones que, hermanos, practiquen la oración, hermanos, que practiquen la oración. Porque, hermanos, para poder vencer el enemigo de la tentación, necesitamos velar, necesitamos cuidar nuestra salvación, pero también necesitamos estar siempre en oración. Hermanos, la clase de varones que Dios necesita es que practiquen la oración, hermanos, que dependan o dependamos más y más de Dios, hermanos. La Biblia nos enseña que los varones son los únicos encargados de practicar la oración. El varón necesita aprender a orar correctamente. Hay ocasiones cuando no se ora correctamente y esto no debe de ser así. Ahora, yo no estoy diciendo que las hermanas no deban de orar, hermanos, en privado. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que necesitamos practicar más la oración. La clase de varones que Dios desea. ¿Qué clase de varones Dios desea, hermanos? ¿Qué clase de varones Dios desea? Hermanos, como un tercer asunto, Dios desea esta clase de varones que estén, hermanos, o que estemos dispuestos a buscar al perdido. Sí, es bien fácil entonar el himno con caridad, buscando al perdido, pródigos
que por monte se van. Y así, hermanos, es fácil entonar el himno, hasta tiene un tono bien bonito, fácil cantarlo, pero ir a buscarlo, ir a buscar al perdido conlleva tiempo, sacrificio, energías, esfuerzo, dejar un momento el hogar, privarse de algunas comodidades, caminar y caminar, inclusive ampollarse, hasta caerse en el lodo si hay montañas, caerse, llegar raspado de los brazos, porque, hermanos, Dios desea varones que estén dispuestos a buscar al perdidos. La gran comisión se ha vuelto hoy en la gran omisión. Hermanos, cuando hablo de los perdidos, me estoy refiriendo a todos aquellos que no han obedecido el evangelio, donde dice en segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo número 9. Me refiero a esa clase, hermanos, de personas que no han obedecido el evangelio. Y Dios desea varones, hermanos, hoy que estemos dispuestos a buscar al perdido. Estamos haciendo esto por medio de la obra personal. Le estamos hablando a otros de Cristo para que pueda obtener la salvación que está en Cristo, porque dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Cómo van a venir ellos al Padre si nosotros no vamos y les enseñamos el camino? Hermanos, Dios desea hoy y siempre se ha deseado varones que estén dispuestos a buscar al perdido. Necesitamos varones que estén dispuestos a poner a un lado las excusas y comenzar a buscar a todas aquellas personas que necesitan el evangelio de Cristo. Si tan solo, hermanos, hiciéramos esto, las cosas cambiarían para bien. La iglesia del Señor, hermanos, donde usted está, donde nosotros estamos, crecería en número como espiritualmente, como sucedió en el primer siglo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Dios desea varones que estén dispuestos a ir y a buscar el perdido. Hermanos, que en esta noche nos ven, que el Dios del cielo, el que nos da todas las bendiciones, el que nos da la vida y la salud, el que hace, hermanos, salir el sol para justos y para injustos, el que envía la lluvia desde lo alto de los cielos para justos e injustos. Dios del cielo nos ayude a ser más como Cristo e imitadores de su gran ejemplo de amor para con los perdidos de este mundo. No pierda usted la oportunidad. No pierda usted la oportunidad de que tenemos de cambiar las vidas de las personas para bien por medio, ¿sabe de qué? Por medio de predicar el evangelio. Nosotros personalmente no vamos a cambiar a nadie, pero la palabra de Dios sí hace ese trabajo, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio, y es algo de lo que tampoco nosotros debemos hacer. No debemos de avergonzarnos, hermanos, de predicar el evangelio, porque es el poder para transformar, porque es el poder para cambiar, porque es el poder para restaurar a las personas que están sin Dios, sin esperanza, caminando en este mundo. Hermanos, la clase de varones que Dios necesita, la clase de varones que Dios desea es el tema que hemos estado viendo en esta tarde. Dios desea varones, dijimos, número 1, conocedores de las Escrituras. Número 2, Dios, hermanos, desea, hermanos, varones como asunto número 2, dijimos, que practiquen la oración.
Como asunto número 3, Dios desea varones que estén dispuestos a buscar al perdido. Ese es el tema, hermanos, que hemos visto en esta hora de la tarde. La clase de varones que Dios desea. Bajo la pregunta, ¿qué clase de varones Dios desea? Son 3, hermanos, 3 asuntos sencillos, claros. Espero que han sido claros y entendibles para esta tarde a todos aquellos que se han unido, hermanos, y hermanos, están conectados en esta tarde, viendo, hermanos, este primer tema en cuanto a la clase de varones que Dios desea. Si hay alguien que tenga algún comentario, lo puede hacer, lo puede escribir y lo puedo comentar en esta hora de la tarde. Dios te bendiga, hermanos. Manuel Cruz de Monterrey, Sierra Ventana. Dios te bendiga, hermanos. Saludos para ti, hermanos. Dios te bendiga. Saludos, hermano José Berardo Chávez de San Luis. Dios te bendiga, hermanos. También gracias por la hospitalidad y gracias por esa hermosa convivencia y ese paseo en esa ciudad tan hermosa, hermanos, que es San Luis, que realmente vivimos en nuestro México y ni lo conocemos, ¿verdad? Ni lo conocemos. Y gracias, hermanos, por ese bonito paseo que, bueno, nos hace desestresarnos un poquito. Así de que en esta tarde hemos visto este tema, la clase de varones que Dios desea. Les invitamos a continuar con los 20 minutos que nos restan para presentar, hermanos, un tema más que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo número 2. Dice, y dice Lucas 11:1, más bien, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, aquí en esta ocasión, aquí está Jesús con sus discípulos como era su costumbre. No se sabe el lugar, pero Lucas nos informa de algo muy importante que hizo en esta ocasión. Lo que Jesús hacía diariamente, porque así está escrito, era orar. Se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Cuando sus discípulos lo vieron, la insistencia a Jesús que le hicieron fue acerca de la oración. Enséñanos a orar. Le hicieron la siguiente petición: Señor, enséñanos a orar. No es de la oración lo que hablaré en esta noche, pero me valdré de esta rogativa, de esta petición para nuestro siguiente tema. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Ese va a ser el tema. Y como asunto número 1, enséñame, Señor, tu camino. Hermanos, hay muchas personas que necesitan conocer el camino de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta ocasión, en este tema. Enséñame, Señor, tu camino. Dice Salmos 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, Señor, tu camino. La pregunta a este primer asunto es: ¿para qué? Enséñame, Señor, tu camino para andar por él. Para eso se necesita que se conozca el camino de Dios. No solamente conocerlo, sino para andar por él. En Éxodo capítulo 18, versículo 20, dice la Sagrada Escritura que el pueblo anduvo en el camino de Dios. Pero nosotros sabemos que se apartaron, ¿verdad?, del camino, pero anduvo en el camino. Así de que enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para andar por él. Para andar por él como anduvo el pueblo de Israel. Para andar por él como anduvo Enoc. Para andar por él como anduvo Abel. Para andar por él como anduvieron los primeros cristianos. Por eso, Señor, enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. La Biblia dice: no todo aquel
que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, porque esto le agrada. Para hacer su voluntad, porque esto es bueno. Para hacer su voluntad, porque es lo mejor de lo mejor. Enséñame, Señor, tu camino para andar por él, para hacer tu voluntad, para estar contigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y para qué se fue a preparar ese lugar? Para que estén conmigo. Hermanos, ¿no queremos estar nosotros también un día con Dios en la eternidad? ¿Quién dice amén? ¿Queremos estar, hermanos, con Dios un día en la eternidad? Bueno, viendo este tema, enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para estar contigo. Para estar contigo en paz. ¿No dijo el salmista? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Enséñame, Señor, tu camino para estar contigo en paz, en armonía. Lo dice el salmista 133, hermanos. Miren cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si estamos juntos en armonía con nuestros hermanos, también estamos en armonía con nuestro Dios, para estar en armonía. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para estar contigo en paz, en armonía, en comunión y para estar contigo en la eternidad. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para ser bienaventurado. La Biblia dice en Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquel varón que no anduvo en estos caminos y que no fue y se ha sentado en la silla de aquellos que hacen burla, es un varón bienaventurado, porque ha conocido, de antemano ha conocido el camino de Dios. Enséñame, Señor, es el tema de esta tarde. Enséñame, Señor, y la pregunta es, enséñame, Señor, tu camino. Ese es el primer punto. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para andar por él, para hacer tu voluntad, para estar contigo y para ser bienaventurado. Para ser bienaventurado en el reino. Para ser bienaventurado en mi hogar. Para ser bienaventurado en mi peregrinar cristiano. Y para ser bienaventurado en la hora de la muerte. ¿No dice Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor? Si dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, porque con ellos sus obras le siguen. Hermanos que nos ven, ¿quiere ser usted bienaventurado? Siga el camino y esté siempre en el camino del Señor. Enséñame, Señor, tu camino. Ese es el tema, hermanos. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Es el tema. Y el primer asunto es tu camino. Número 2, enséñame, Señor. Número 2, lo que yo no veo. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Vamos a verlo en Job. Vamos a ver, hermanos, el texto para apoyar este asunto que estamos viendo en Job. Si usted ve que volteo mucho, estoy volteando hacia la Sagrada Escritura que tenemos en nuestras manos para así buscar los textos, algunos que no los sabemos de memoria, pero los hemos leído. Job capítulo 34, versículo número 32, dice la Sagrada Escritura, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. El tema es, enséñame, Señor. Y como asunto número 2, enséñame, Señor, lo que yo no veo. Saludos, hermano Ismael Cardona Martínez, saludos, Dios te bendiga, hermanos, gracias también por los saludos. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no apartarme de ti. Porque dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Entonces, enséñame, Señor,
lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no apartarme de ti. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi fortaleza. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi protección. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi consuelo. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi roca. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi refugio. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi rey. Para no apartarme de ti, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no apartarme de ti por estas razones. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no errar. Primera a los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Enséñame, Señor, asunto 2, lo que yo no veo, para no errar en mis decisiones, para no errar o no equivocarme en mis deseos, para no errar en mi santidad, para no errar en mis apuros, para no errar en mis problemas, para no errar en el camino al cielo. Por eso, allá en Lucas capítulo 11, verso 1, tomando como referencia, Señor, enséñanos a orar. He tomado como referencia la frase, enséñame, Señor. Y estamos viendo el asunto 2, lo que yo no veo. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Y estamos viendo, hermanos, lo que yo no veo, para no apartarme de ti, para no errar. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Porque dice, hermanos, la Sagrada Escritura en Primera a los Corintios, hermanos, allá por el capítulo 2, en el verso 13, que no hay ninguna tentación que no sea sobrehumana, hermanos. Todos hemos sido tentados. Entonces, enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no caer en tentación. Para no caer en tentación, porque pierdo mi salvación, porque caigo de la gracia y porque vuelvo a ser esclavo del pecado. Por eso el tema es, enséñame, Señor. Y vamos a ver el último asunto, porque el tiempo es un factor determinativo el cual nos está presionando para terminar o continuar con este tema. Enséñame, Señor, es el tema. Y hemos visto hasta este momento 2 asuntos. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para andar por él, para hacer tu voluntad, para estar contigo y para ser bienaventurado. Número 2, enséñame, Señor, lo que yo no veo. Lo que yo no veo, enséñame, Señor, lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no apartarme de ti, para no errar y para no caer en tentación. Y número 3, enséñame, Señor, a contar mis días. Salmos 90:12. Fíjese lo que dice Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame, Señor, a contar mis días. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Porque el tiempo, hermanos, es corto. El tiempo pasa, como dice un himno. El tiempo pasa, lograrlo conviene. Hermanos, por eso decimos en esta noche, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo número 29, dice la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Note, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero lo que nos interesa es la frase, hermanos, que el tiempo es corto. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto, hermanos. Así que el tiempo, hermanos, no detiene su marcha. El tiempo rápidamente va pasando. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es peligroso, hermanos. Estamos, hermanos, viviendo un tiempo, hermanos, en el cual hay mucho peligro.
Y por eso, hermanos, viendo este tema, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es peligroso. Hermanos, dice Efesios capítulo 5, versículo número 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es peligroso, hermanos, para los que están sin Cristo. Es peligroso porque viene la muerte y se los lleva. Y no hay, si no están en Cristo, hermanos, hay tristeza. Por eso, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es peligroso. El tiempo es peligroso, inclusive, hermanos, para aquellos que estamos también en Cristo, hermanos. Es peligroso el tiempo y por eso, viendo este tema, enséñame, Señor, a contar mis días, porque dice Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, la Sagrada Escritura en Eclesiastés, hablando acerca de este asunto, dice, hermanos, este escritor allí, que acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios, no solo en la juventud, sino siempre. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en el sentido, hermanos, de que viene la vejez. Y para muchos, hermanos, a veces ya la vejez es una carga. Y como, hermanos, Santiago, Salomón, en forma figurativa, va describiendo, hermanos, el cuerpo del ser humano, cómo se nos va deteriorando, se nos va terminando hasta que el polvo vuelva a la tierra. Dijo alguien en forma graciosa que cuando fuimos a la escuela íbamos con todo el pelo completo y ya cuando regresamos con entradas. Y yo les digo a los hermanos, y ahora que estamos en el ministerio, no solamente tenemos entradas, sino también tenemos ya el retorno. Miren nada más usted, chéquele tantito, usted que me está viendo, chéquele cómo estamos. En forma graciosa decíamos eso. Así que, hermanos, estamos viendo el tema, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es peligroso. Y sabe una cosa, porque el tiempo es prestado. No somos dueños del tiempo. Hay un momento, hermanos, la Escritura nos dice que Dios es el creador del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con ello el factor tiempo, hermanos. Por eso, en esta tarde, hermanos, mirábamos este tema. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es prestado. Nosotros no podemos decir, me voy a dar más tiempo, me voy a agregar más tiempo a mi vida. No lo podemos hacer, hermanos, porque el tiempo, hermanos, que nosotros vivimos en este mundo es tiempo, hermanos, prestado. Es así, hermanos, como en esta tarde hemos visto nuestro segundo tema, enséñame, Señor, basado en la oración o en la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y de aquí partí para el tema, enséñame, Señor. Enséñame, Señor, tu camino. Y vimos los incisos. ¿Para qué? Para andar por él, para hacer tu voluntad, para estar contigo y para ser bienaventurado. Número 2, enséñame, Señor, lo que yo no veo. ¿Para qué? Para no apartarme de ti, para no errar, para no caer en tentación. Y último asunto, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es peligroso, porque el tiempo es prestado. Ese es el tema, hermanos, que hemos visto en esta hora de la tarde. Como, hermanos, Dios, por medio de su palabra, ya nos ha enseñado, ya le ha enseñado su camino, lo que usted no veía y ya ve con sus ojos espirituales, y le ha enseñado a contar sus días como, hermanos, vuelvo a decirlo, nosotros lo
desconocíamos. Dios por medio de su palabra, hermano, nos enseña la brevedad de la vida. En aquel hombre, hermanos, en aquel hombre el rico insensato, hermanos, pensando que el tiempo era de él, no se preparó, hermanos, para estar bien con Dios. No se preparó ese hombre y en una ocasión dice, él acumuló grandes bienes, se estaba preocupado porque ya no tenía dónde más almacenar sus bienes y dijo, alma, come, bebe, regocíjate y goza. Al cabo tienes muchos días. Cuando dice la Sagrada Escritura, cómo se registra y dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Usted que nos ve en esta hora de la tarde, si no es cristiano, el tiempo es prestado, el tiempo es corto. ¿Cuánto tiempo sabe usted que durará más? ¿Cuánto tiempo piensa usted que va a durar? Tal vez muchos años, pero sabe una cosa, Dios por medio de su palabra nos ha enseñado su camino, nos enseña lo que nosotros no vemos y nos enseña a contar nuestros días que son cortos, hay días peligrosos y el día que es prestado. ¿Por qué no toma la decisión de estudiar juntos con nosotros la palabra del Señor? Y estamos para atenderles. Gracias, mis hermanos, por su atención. En esta hora de la tarde hemos visto dos temas en esta hora de la tarde. El primer tema que vimos fue la clase de varones que Dios desea. Ese fue el primer tema que vimos, pero también el último tema que vimos fue Enséñame, Señor, basado en Lucas capítulo 11, versículo número 1. Gracias a todos por estamos en sintonía, pero también estamos en vivo. Seguimos saludando a cada uno de los que están conectados. Nuestro hermano Miguel Ángel Monluí, gracias por los saludos. Nuestro hermano Jesús Nájera también. Saludos, hermano, gracias. Gracias también por los saludos que envía nuestro hermano Jesús Pizaña también, Eunice Reina, de diferentes lugares, de San Luis, de Nuevo León. Gracias a todos, hermanos, por los que han estado siguiendo esta transmisión. A nuestro hermano Mendieta, que también quiero pensar que aún todavía continúa conectado. Saludos también, hermano. Dios te guarde, Dios te bendiga y gracias por hacer posible predicar la palabra de Dios por este medio. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía con nosotros y viendo, hermanos, la presentación de estos dos temas que hemos traído en esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos, un saludo y nos vemos en el siguiente programa. Así es, hermanos y amigos que nos están todavía escuchando por medio de este programa, mensaje de amor para salvación. Aún todavía continuamos conectados. Gracias también por habernos sintonizado en este programa Sembradores del Rey. Que Dios les bendiga una vez más, que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes, y si no hay ningún impedimento, nos vemos o sintonícenos más bien el viernes con su programa titulado Luminares en el Mundo. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.